Hola, ¿qué tal? Como complemento a la clase que hemos visto y que ha quedado grabada, donde hemos hablado, por un lado, de las figuras retóricas, de los recursos semánticos, y por otro, hemos hablado de la interjección y de la preposición. Como digo, como complemento a ello, valga este pequeño vídeo, este pequeño tutorial, donde os indico cuáles son las actividades, ¿no? Cuáles son los recursos extra a los que podéis recurrir para practicar, ¿no? Dentro del aula virtual esos contenidos, ¿no? Así que me voy a la unidad 8 en la que ya estoy, y dentro de teoría y recursos vuelvo a entrar en el apartado de lengua, donde hemos estado, donde se ha descargado, desde donde se ha descargado la teoría que hemos estado viendo y demás. Pues bien, vamos bajando y nos fijamos concretamente en el apartado que aparece en todas las secciones de lengua de práctica. Ahí vamos a encontrar los diferentes recursos, insisto, las diferentes posibilidades que tenéis que ofrece el aula virtual para practicar. En primer lugar, ¿no? Hay un enlace en donde vais a encontrar eh, múltiples, bastantes ejercicios o para practicar, ¿no? Las figuras de pensamiento, es decir, estas figuras retóricas, concretamente, recordad los recursos semánticos. Si decidís hacer el ejercicio, cuando ya lo completéis, la solución se obtiene pulsando una tecla que hay al final del ejercicio, ¿no? Pues que es algo más o menos habitual, ¿no? En estos ejercicios, ¿no? Online, con la solución, ¿no? Que se ofrecen también las respuestas. Pulsar una tecla y ya sale la respuesta correcta. En cuanto a las preposiciones, también tenéis varias posibilidades, ¿no? Primero ahí tenéis en este apartado B de la sección de práctica o de la categoría de práctica, dos enlaces a ejercicios, ¿no? De preposiciones. Como dice, autocorregible, igualmente, con el solucionario. Es decir, es posible, disponéis del solucionario. Y si queréis más práctica todavía, pues eh, abajo, dentro de la sección de archivos, ¿no? Junto con la teoría tenéis un PDF igual, con más ejercicios sobre preposiciones. En este caso no hay solucionario. Si lo hacéis, si queréis saber las respuestas correctas, pues basta con enviarme al mail vuestras respuestas a esos ejercicios para que yo las corrija. Y por último, dentro de esa sección, en el apartado C, sería la práctica de las interjecciones. Igual, un enlace a un ejercicio, se pincha ahí para llegar a un enlace a un ejercicio, como digo, para practicar dichas interjecciones. ¿Qué más prácticas tendríamos? Pues si vuelvo al índice de la unidad 8, por un lado, tendría dentro de los ejercicios voluntarios, pues la tarea voluntaria 2, que es lógicamente la tarea de lengua. Ahí podría descargar un PDF o visualizar un PDF, y dentro de ese PDF los dos primeros ejercicios, el ejercicio A y el ejercicio B, son los que corresponden a las figuras literarias y a lo que es el análisis morfológico de las categorías gramaticales, donde se incluirían preposiciones e interjecciones. El primer ejercicio es relativamente sencillo en su mecánica, en cómo funciona. Tenemos ahí una serie de fragmentos de versos, ¿no? O pequeñas estrofas, en cualquier caso, frases tomadas de textos literarios, oraciones tomadas de textos literarios. En cada una de ellas debéis identificar qué recurso literario, qué figura retórica relacionada con con el significado, es decir, qué recurso semántico aparece en cada una de ellas, ¿no? Yo indicaría el nombre de ese recurso semántico, de esa figura retórica, y subrayaría dentro de ese verso o de esa frase cuál es la estructura en la que aparece, ¿no? Siempre que podamos concretarlo. Por ejemplo, en el número 1, el oro de sus cabellos relucía sin cesar. Bueno, aquí nos encontramos con una metáfora. Subrayaríamos el oro de sus cabellos, porque ese oro está reproduciendo, está identificándose, se utiliza en lugar de el color rubio del pelo, ¿no? Suponemos que de la amada o de la mujer, ¿vale? Pues igual con los demás, ¿no? Si el recurso semántico
se extiende por varios versos, es decir, no es únicamente identificable en uno de los versos a través de una expresión, pues simplemente se indicaría ese nombre, ¿no? O el nombre con el que se designa ese recurso literario y, por lo tanto, se subrayaría en este caso, se marcaría de alguna manera todo ese verso o todos esos versos donde se extiende, ¿no? A través de los cuales se extiende, aparece esta figura retórica. Y el ejercicio B, el de, insisto, que es un ejercicio, un tipo de ejercicio que ya hemos hecho bastantes veces a lo largo de este curso, en donde hay o frases o un pequeño párrafo, se subrayan unas palabras y hay que analizar morfológicamente esas palabras. Aquí ocurre igual, ¿no? Tres frases con unas cuatro palabras subrayadas en cada una de ellas, ¿no? Pues ya sabéis, la idea es analizar, decir de cada categoría gramatical todo aquello que se puede decir. Hay más del sustantivo, más del adverbio, del adjetivo, menos de la preposición, etcétera, o del determinante. Y en cuanto al verbo, es un poco particular porque sí hay cosas que decir, pero no sigue una estructura parecida al resto de categorías gramaticales. Recordad que si aparece un verbo, tenéis que decir la persona, el número de esa forma verbal, el tiempo verbal y el modo indicativo, el subjuntivo o imperativo y el modo, como digo, de esa forma verbal. Aparecerá aquí todo: sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, determinantes, interjecciones, todo ya. Puede haber ejemplos de cualquier categoría gramatical de las que hemos estudiado. Y hasta aquí, volvamos un momento al índice del habla virtual. Pero como digo, ahí tendríamos, hasta aquí tendríamos los recursos, bien dentro de la sección de lengua o bien dentro de la sección de ejercicio voluntario, los recursos, insisto, que ofrece el aula virtual para practicar lo que hemos estudiado en este bloque. Figuras retóricas, recursos semánticos y preposiciones, interjecciones en cuanto a categoría gramatical. Un saludo.